Bueno, no os he avisado antes porque os he visto muy relajaditos, muy cómodos. Digo, lo bien que estaban, cualquiera les molesta. Pero ya había que empezar a trabajar. Nos hemos cuidado algo de tiempo, pero en fin, nos he visto muy alegres. Bueno, la segunda parte nos acompaña José Pedro Quemurs, ¿sí? Quemurs, y nos acompaña también de la Agencia de Energía, Cristóbal Sánchez. Yo siempre digo que es un gran valedor nuestro, nos tiene con un gran cariño a toda la asociación y por tanto para nosotros es una satisfacción tenerle aquí. Nos va a faltar desgraciadamente Remigio Carrasco, el responsable de AENOR de Andalucía, por los problemas de salud, y además desgraciadamente, bueno, un tema complicado que es inevitable. Me lo avisó ayer a última hora. Fue el antiguo, algunos lo conocéis ya, fue el antiguo director nacional de IAT y una persona con un conocimiento y un cariño que le tenemos fantástico. Pero en fin, la salud está por delante. De todas maneras, quien tenemos aquí nos va a poner al día seguro, y yo le voy a decir a José Pedro que sin más dilación que empiece ya. ¿Te parece? Gracias. ¿Esto se oye? ¿Ya te vas? Sí, yo me voy para abajo. ¿Esto se oye? A ver, yo me voy aquí abajo porque Manel me dijo que hiciera un coloquio, no una presentación. Yo en principio no voy a hablar de gas. No quiero hablar de gas porque la idea, según él, de esta jornada era hacernos todos pensar. Era hacernos ver lo que tenemos y hacia dónde pensamos que vamos. Pero eso lo sabéis vosotros. Yo no lo sé. Yo tengo unas opciones, yo veo el mercado, yo escucho y yo puedo hacer unos resúmenes, que es lo que tengo. Pero yo no sé a dónde vamos. Por eso bajo, tengo aquí el micrófono para hacer karaoke. El que quiera hablar, el que quiera decir algo, quiero que digáis algo, porque quiero que me ayudéis. Yo no conozco todo. Yo, como me conocéis, como sabéis, yo hablo de gas, pero no voy a hablar de gas. No voy a hablar solo de gas. Refrigerantes, ¿dónde estamos? Reglamentaciones. Las reglamentaciones que vienen, ya sea nacionales, ya sea europeas, ya sea mundiales, son cada vez más duras. Relacionadas con medio ambiente, consumo energético, seguridad. Han hablado tanto Arcadio como Félix, creo que también han hecho parte de mi presentación. Han hablado muy bien y han presentado todas las legislaciones. Son cada vez más exigentes. Y eso nos lleva, por supuesto, a otros refrigerantes, a otras tecnologías, a otros sistemas. Opciones. Estoy muy callados. Alguien tiene que decir algo. Tenemos que tener en cuenta, claro, para usar otros refrigerantes, otras tecnologías, otros sistemas, costes. Reducir los costes. Encima tenemos que bajar los costes, que sean equipos más baratos, más competitivos. Tengan más capacidad. Si tienen más capacidad, utilizaremos menos refrigerantes, menos gases refrigerantes y encima las máquinas serán más pequeñas. Tendrán menos coste, tendrán menos TEUI, menos impacto ambiental, menos costes de transporte, menos costes de fabricación. Seguridad y sostenibilidad, además tienen que ser seguros. Está muy bien trabajar con refrigerantes de tipo 3, refrigerantes de alta inflamabilidad, pero con seguridad, porque lo que más cuenta, para nosotros lo que más sigue contando es la seguridad de las personas. Por desgracia, para ciertas personas o ciertos legisladores, importa más la seguridad ambiental. Yo sigo pensando que lo más importante es la seguridad de las personas y luego la seguridad del medio ambiente. Evidentemente, no me vayáis aquí a decir que yo no soy defensor del medio ambiente. He trabajado toda mi vida en medio ambiente. Y sostenibilidad también. ¿Algo más? ¿Se ocurre algo más? Hay que participar, que esto es un coloquio. Félix. Yo no he dicho eso, por supuesto. Reglamentaciones. Tenemos ahora un montón de reglamentaciones. Tenemos ahora la F-Gas. La F-Gas, aquí tenemos un poquito, bueno, yo he puesto nada, solo 4 tonterías, 4 dibujitos. Este es el panorama actual de la F-Gas, pero como os ha comentado, la F-Gas se revisa cada 5 años, se va a revisar y debido a la situación, exceso de cuota, importación ilegal, malas prácticas, todo lo que estamos viendo puede que hasta se ponga más exigente. Se ha comentado también, Arcadio también ha comentado que España además baja los límites para el 2030, con lo que es una regulación que se va a poner incluso más complicada para nosotros.
Kioto, París, Kigali, también se ha comentado aquí, los protocolos a nivel mundial también van hacia cambios importantes, van a seguir cambiando, van a seguir evolucionando y van a seguir siendo cada vez más restrictivas. Las normativas de fabricación de equipos, la famosa IEC, que está revisando ahora, sobre todo para refrigeración comercial, va a tener un gran impacto con el aumento de posibilidad de utilización de cargas mayores con gases inflamables, también va a ser importante. Las normas, la 20-20-20, que es que ya la tenemos aquí. O sea, yo el objetivo, el horizonte 2020 lo veo más horizonte 2030, 2040 o 2050, que son los siguientes acuerdos. El 40% de reducción en 2030 y el 80% de reducción en 2050. Son mucho más ambiciosos y no pensemos que se pueden quedar ahí. Pensemos que se pueden hacer más restrictivos todavía. Ecodiseño, las normativas ISO, el reglamento de seguridad, o sea, estamos llenos de reglamentaciones. ¿Se me olvida alguna? Seguro que se me olvida alguna. Si queréis añadir alguna más, vendrán más. No nos podemos quedar en esto es lo que tenemos y no vamos a tener más, no. Vamos a tener más reglamentaciones y van a ser más duras. José Pedro, una cuestión. Yo cuando ponía, yo creo que todos lo habéis entendido, cuando ponía 2020 no era un reto. 2020 está descontado ya. Para mí el 2020 nada más es el punto de partida. O sea, yo me estoy viendo 2 años más tarde, es el punto de partida de hoy. Que vos tenemos todo claro. Por eso el 2020 estamos todos ya descontados. Como al final habla, al final hay coloquio. Unos otros, todos sean por aludidos. Seguimos. Refrigerantes. Seguimos teniendo una mezcla. Yo no voy a decir cuál es mejor que otro. O sea, mi empresa, nosotros fabricamos gases refrigerantes, ahora HFO, HFCs y HFOs, pero ahora mismo tenemos desde los hidrofluorocarbonos, los HFCs, el R32, se va a seguir trabajando. Es un gas que tiene un futuro medio, que ya hay legislaciones incluso para el año 2030, 2032, 2033, que se deje de fabricar a nivel mundial. Fijaos, el R32 que está empezando ahora. El CO2, hidrocarburos, HFOs, aire, agua, amoníaco, nitrógeno. O sea, ¿qué utilizamos? ¿Vendrán más? ¿Cuál elegimos? Estoy mirando con una cara de susto. Si todo lo que estoy diciendo lo sabéis, yo no estoy añadiendo nada. A mí me gustaría que añadierais vosotros algo más. Esto es un coloquio. Que pensarais, a ver, seguimos teniendo muchos. ¿Cuál elegimos? Tampoco sabemos qué elegir. ¿Hay que elegir entre estos? Por desgracia, entre estos o más. No, pregunto, que no lo sé. ¿Qué más? Si hay más refrigerantes o más posibilidades de utilizar refrigerantes, hay que tenerlos en cuenta. Porque, por desgracia, no hay uno que valga para todo. No hay uno que valga para todas las aplicaciones. En estos momentos, cada aplicación va a tener un refrigerante. Y el instalador, primero el fabricante y luego el instalador, tiene que darle vueltas a la cabeza para, con el sistema que quiere instalar o con donde tenga que ponerlo, ya sea una vivienda, ya sea una cámara, ya sea un supermercado, tiene que ver lo que es más adecuado para ese sistema. No hay un estándar. Pues, si no vamos, por ejemplo, a supermercados, no instala lo mismo un hipermercado que un supermercado de barrio, que una tienda de conveniencia. O sea que es muy complejo para el propio instalador. También es muy complejo para el propio fabricante. Ahora mismo estáis utilizando muchas tecnologías, pero por desgracia hay que seguir utilizándolas. Tecnologías. Las tecnologías van asociadas también a los refrigerantes. Expansión directa, caloportadores, cascadas, ya sean tecnologías centralizadas, descentralizadas, ciclos de agua, criogénica, solar, magnética, nanofluidos. ¿Alguna más? Joder, no se me ocurre ninguna, tú. Acústica. O sea, esto lo que hace encima es complicarnos más todavía. Complicarnos más todavía la elección. Tenemos un montón de refrigerantes. Tenemos que seguir un montón de legislaciones. Y luego tenemos un montón de tecnologías. ¿Qué es lo que ponemos? Todos callados, todos. No estoy diciendo nada nuevo. Otra vez, lo mismo. El instalador, junto con su cliente, junto con su fabricante, tendrá que decidir, que aconsejar y que ver la mejor tecnología para cada instalación, para cada sistema, utilizando cada una con el refrigerante que crea más oportuno. Pensando en las legislaciones que vienen, ya no las que tenemos ahora, sino las que pueden afectar a ese sistema dentro de unos años.
se hace muy complicado. La verdad es que se hace muy complicado para todos. ¿Dónde vamos? Pues la verdad es que es una bola de cristal. Quien tenga la solución que me la diga, porque entonces nos iremos todos a trabajar ahí y haremos todo eso. ¿Qué vamos a tener? Pues lo mismo. Las legislaciones son cada vez más duras. Vendrán con menos carga de gas. Ya sean ahora mismo los malos son los gases fluorados, pero no pensemos que el CO2 se va a librar. Ya ha comentado Arcadio que hay que reducir también el CO2. Yo creo que nos van a prohibir hasta respirar. Nosotros producimos CO2. Somos máquinas de producir CO2. Las cargas incluso de CO2 se van a disminuir. De amoníaco, de propano, de todos los productos se van a ir controlando muchísimo más. Menor consumo energético. También lo han comentado antes. La energía es también un punto muy importante en el futuro de los sistemas. Muy importante. El impacto medioambiental. Félix, ¿estamos de acuerdo con que el impacto medioambiental es importante? Hay que preservar el medio ambiente, no solo la seguridad de las personas. Pero primero... Como una ola. El coste económico, claro, es que además estamos apabullando al cliente, ¿no? ¿Quién paga esto? ¿Quién paga toda esta fiesta? Al final somos los usuarios. Y digo somos porque todos somos usuarios de los sistemas de frío. A nosotros nos encanta ir a un supermercado y venderle una instalación nueva de CO2, decirle quita eso y pon una instalación de CO2. Pero ese supermercado se va a gastar 200.000 euros en una instalación nueva. ¿Y quién lo va a pagar? Todos. Pagaremos más cara la carne, pagaremos más cara la lechuga, pagaremos más caro, tendremos más coste en el aire acondicionado, tenemos que ver un equipo, los equipos de 410 que desaparecen dentro de poco se sustituyen. Tenemos que estar preparados todos para asumir un mayor coste. Entonces también pues la idea es que los sistemas tengan un menor coste para que repercuta menos, pero va a repercutir y nos va a repercutir a todos, no solo al usuario, no solo al instalador. La seguridad. Yo sigo pensando que la seguridad es importante. La seguridad de los sistemas es muy importante. Está bien trabajar con productos cada vez más inflamables porque no hay otra solución. Sabemos que hay un compromiso muy importante entre el calentamiento, factor de calentamiento y la seguridad. Los gases, si bajamos el factor de calentamiento, la seguridad se ve comprometida. Lo hemos visto que los productos que son menos, que tienen un pH inferior, ya empiezan a ser inflamables. Tanto los HFOs como los A3, propano, butano. O tenemos el CO2 mismo, pero sabemos cómo trabaja el CO2. Son presiones más altas, que no pasa nada si tenemos en cuenta la seguridad. La seguridad tanto del usuario como de nosotros mismos. No podemos diseñar un sistema en el que nuestros propios operarios vayan a tener un accidente. No, eso tampoco. Todo esto que lleva mucha más tecnología. Estamos hablando ya, bueno, Félix ha nombrado aquí unas tecnologías que si eyectores, dobles eyectores de líquidos, se inventarán cosas nuevas. Todo esto lleva a que los sistemas cada vez llevan muchísima más tecnología. Son muchísimo más complicados, no es como la neverita de R12 que teníamos en casa, que era lo básico. Compresor, un capilar, y ala, pa'lante. Y además duraba 30 años. Mucha más tecnología y sois vosotros precisamente los que estáis encargados de todo eso. De desarrollar esa nueva tecnología, de inventar esa nueva tecnología y de ponerla al servicio del sector. Y más que vendrán. No nos quedemos aquí. No pensemos que estamos en el límite y que a partir de ahora va a ser todo fácil. No, más que vendrá. ¿A alguien se le ocurre algo? Nanotecnología. Nano. Os voy a explicar una experiencia. ¿La solución? Los que algunos que, bueno, todos me conocéis, pero hay algunos que saben, yo antes de estar aquí procedí al mundo de la biotecnología. Estuve un tiempo dirigiendo una empresa biotecnológica. Y a mí lo que me sorprendió, y me sigue sorprendiendo, teníamos un problema para pasar las moléculas de estas proteínas, para pasarlas por la epidermis. No colaban. Y me dijeron, no, eso las encapsulamos. Vamos a ver, si las encapsulas, sería más grande. Pues no, si las encapsulas sí pasan. Pero vamos a ver, si tú encapsulas algo, significa que la cubierta es mayor para poder penetrar. Cuando encapsulamos y penetraba. O sea que hay tecnologías que desconocemos que nos van a sorprender. Bueno, y vendrán nuevas tecnologías. Claro, ahora llegamos y es donde yo os debo decir qué es lo que vamos a montar en el futuro. Pues yo no lo puedo decir y creo que aquí en esta sala nadie lo puede decir. ¿Qué tendremos en el futuro?
Pues una combinación de todas las tecnologías, de todos los tipos de sistema que conocemos y los que conoceremos o descubriremos o encontraremos o desarrollaremos, porque no nos podemos parar aquí, y de todos los productos o todos los refrigerantes que conocemos o que encontraremos. Ahí ya es un poco más complicado, ya estamos, no tenemos ya muchas más opciones, pero en tecnología todavía podemos avanzar mucho. No nos podemos parar en lo que hay. La investigación, el desarrollo son muy importantes y cada vez van a ser más importantes en este sector. Por un lado ha sido bueno la revolución de todos los HFC, bueno, empezando con los CFCs. Si siguiéramos trabajando con R12, 502 y 22 no estaríamos ninguno aquí, porque se seguirían haciendo sistemas muy simples, muy sencillitos, sin nada de tecnología. Todo esto a nosotros nos ayuda a invertir y a desarrollar nuevas capacidades. El futuro es una mezcla de todo, una combinación de todas las tecnologías existentes y de todos los productos existentes. Y más que vendrán. Le gustó la frase a Manel, porque no nos paremos en que hemos llegado al tope, no. Tenemos que seguir investigando, sigamos investigando tanto nuevos productos como nuevos sistemas. Y las empresas que más investiguen llegarán más lejos, porque se va a poner todo más complicado en la situación actual. Como conclusiones, estamos en un sector en constante evolución. Yo llevo aquí trabajando con esto 23 años y, joder, no hay ningún año igual. Gente que lleva más años, Eugenio lo conoce también bien. Es que cada 4 o 5 años nos cambian los gases, nos cambian las tecnologías y nos cambia todo. O sea, esto es un sector que va más rápido que la aeronáutica. No se parece en nada un sistema del año 2000 a un sistema de ahora, de frío. Es que no se parecen en nada. Entonces, es un sector en constante evolución y tenemos que seguir evolucionando. No habrá una sola tecnología ni un solo producto. No la va a haber. Y si la hay, ojalá se encontrara. Tenemos que seguir teniendo en cuenta todo lo que conocemos y todo lo que sabemos y aplicarlo todo a la vez. Cada sistema tendrá su solución. Una combinación de todos los refrigerantes y todos los sistemas. Es lo que vemos nosotros. O sea, yo no voy a decir los HFOs el futuro porque no es verdad. Habrá aplicaciones donde habrá que utilizar HFOs porque no habrá más remedio. Porque, por desgracia, con otros productos no se va a poder conseguir. Y otros productos no pueden cubrir todos los campos de la refrigeración. Es imposible. Por ejemplo, en automoción, el 1234YF, que es un HFO, es el que se va a quedar definitivamente. No se puede poner propano, no se puede poner... Los sistemas de CO2 todavía están muy verdes. Y con coches eléctricos, imposible. En un vehículo eléctrico no se puede poner un sistema de CO2, de refrigeración. Entonces, hay aplicaciones en las que se quedarán. Y hay otras aplicaciones en las que se está desarrollando nuevos productos. La refrigeración es muy importante para la sociedad. La sociedad que conocemos actualmente no existiría si no fuera por la refrigeración. No podríamos abastecer ciudades con 10-12 millones de habitantes si no hubiera camiones refrigerados, si no hubiera sistemas de frío, congelación. No se concibe edificios ya sin climatización. Hay incluso edificios como hospitales que no tienen ya ni las ventanas, no se pueden abrir, dependen todos de la climatización. O sea que el desarrollo de la sociedad se basa en el frío. Entonces, tenemos que tener en cuenta que nuestro oficio es de largo plazo, o sea, va asociado al desarrollo de la sociedad. Incluso armamento se crea con frío. Los tanques llevan refrigeración, o sea que los sistemas de frío son muy importantes incluso para si hubiera una guerra. O sea, es un sector que está muy ligado al desarrollo de la sociedad y seguiremos estándolo. Tenemos que seguir investigando, invirtiendo. No nos dé miedo de hacer nuevos desarrollos, de gastarnos o de invertir en investigación y desarrollo. La empresa que no lo haga se va a quedar atrás. Y la empresa que se quede atrás dentro de un par de años puede estar obsoleta totalmente. Esto va muy rápido. Vamos muy rápidos. El futuro es incierto. Yo lo siento, no he dado una solución. Yo he dicho que no puedo dar una solución. Pero para nosotros es brillante. Porque nos va a permitir seguir avanzando y hacer cosas nuevas. Y la idea es hacer cosas nuevas que se vayan adaptando a las legislaciones y que vayan dando el servicio que vamos dando.
Para mí es que es un sector fundamental para el desarrollo de la sociedad y tenemos que seguir avanzando con él. Preguntas, cuestiones, aclaraciones. ¿He dicho algo mal, algo que no? ¿Algo que queráis aclarar? Esto es un coloquio. Oímos. Sí, se me oye. Digo que en mi opinión estamos ahora en un... Puede ser, planteo la incógnita, ¿no? Si estamos realmente en un periodo de transición donde hay varias tecnologías válidas, pero que la próxima oleada tecnológica, la experiencia nos dice que la va a liderar una tecnología dominante. Luego existirán otras marginales. ¿Y cuál será esa tecnología dominante en la relación comercial? Esa es la incógnita. ¿Estáis de acuerdo? No, me parece muy bien. Sí, la idea de este coloquio, de esta jornada es pensar, mover un poquito las neuronas y entre todos buscar, no la solución ideal, pero avanzar hacia soluciones de futuro. Es estupendo. ¿Alguien más quiere añadir algo? Cualquiera. ¿Hay alguna disrupción en esta economía? En esta economía no de climatización y refrigeración, en esta industria. Perdón, ¿Hay alguna disrupción? Porque no hace mucho me enviaron un artículo después para pasar el motor eléctrico, después de los coches, después tal, me dijeron el siguiente mercado donde puede haber disrupción es en el tema de la climatización, como consecuencia de la sostenibilidad, de la climatización, el grado de calentamiento global. ¿Se ve alguna disrupción en nuestro sector? Yo pienso que también se adaptará. A ver, me gusta más ese, ¿eh? Te gusta más chiquitito, ¿eh? He sacado la palabra tecnologías disruptivas. Yo sí que creo que hay tecnologías de fuera que nos van a modificar la gestión de lo que estamos haciendo ahora y lo harán mucho mejor, ahorrando mucha energía. Estoy convencido de que eso va a llegar. O sea, la inteligencia artificial unida a la realidad virtual, les veo mucho futuro. El desarrollarlo, ¿cómo? Todavía no lo veo, aunque he puesto algún ejemplo. Pero pienso que nos va a ayudar mucho. Y aquí tenemos mucho por hacer. Sí, yo estoy convencido como tú de eso. Ese es parte de nuestro trabajo. Mira, aquí hay mucha gente, muchos chavales jóvenes, lo que veo aquí, los que ya llevamos más años, ese va a ser su trabajo. Y a mí me parece estupendo. ¿Alguien más? El micrófono está por ahí suelto. ¿Alguien más que quiera aportar algo? Lo que sea, aquí escuchamos todas las posibilidades. Igual yo lo que he dicho es todo mentira. No hay que quedarse con eso. Cada uno lo que tenga que expresar, que lo exprese. Bueno, pensábamos que íbamos a mover un poco más. Dejamos para Un poquito más. ¿Algún fabricante de compresores? Alguien que quiera decir cualquier cosa. Cualquier cosa es válida. Cualquier idea es válida. Porque por desgracia yo no tengo la bola de cristal. Yo no sé lo que va a pasar dentro de 5 años. Sí, se anima uno. Recuerdo cuando yo vendía gases refrigerantes como definitivos. ¿Os acordáis? Que os decía, el 404 este es el gas definitivo, el que va a haber siempre. Y a los 5 años ya va fuera. Entonces, adelante. Me lanzo. Bueno, luego tengo una pequeña ponencia que cada vez me... No te preocupes. Adelanta. Yo formo parte de la dirección de Tecnospuma, que nos dedicamos a aislantes. Y no voy a hablar de aislantes tampoco. Pero yo creo que... Menos mal que nadie va a hablar de lo suyo. No, esto es importante. Esto es importante. Bueno, en cualquier caso, estaba dándole vueltas a lo que íbamos diciendo. Y creo que lo importante no es hallar la respuesta hoy. Porque eso es imposible. O sea, como has ido diciendo. Sino que creo que lo importante es plantearse la buena pregunta. Y es, en el desarrollo de la buena pregunta, cuando nosotros vamos a trabajar cuestionándonos las cosas, que vamos a hallar el camino para la respuesta. Que esto es casi como... Es que yo vuelvo un poquito a veces a la universidad
Y recuerdo tenía un buen profesor, un buen catedrático, que un día me dijo, oye, si la mitad de la respuesta está en el enunciado, porque normalmente los nervios de examen nos llevan a que leemos todo rápido y no empezamos a desglosar la pregunta. Y entonces empezamos a colapsarnos, nos llega el miedo escénico y no resolvemos nada. Cuando precisamente se trataba de ir otra vez a leernos 3 veces la pregunta. Entonces, yo la reflexión que hago, sin hablar de gases, que como tú has dicho, tampoco hablas de gases, y yo no hablaré de aislamientos, es que realmente días como estos te sirven para volverte a plantear la pregunta, no la respuesta. Y entonces ya vendrá la técnica y la tecnología, ya nos acompañará a dar el camino de la respuesta. Pero digo porque a lo mejor el empecinamiento en buscar respuestas debería focalizarse, en mi punto de vista, en la pregunta. Es mi aportación. Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias. ¿Hay más? Pásale a Javier el micro. Coge el micro. ¿Esa cuál es? La norma. Era la última. La ISO 816. Esa es la de gases refrigerantes. Es la normativa de gases refrigerantes, que puede cambiar de parámetros. Todas las normativas siempre tienen una revisión. Esa es la ISO 817 refrigerantes. Pureza del producto, donde se va a poner un poquito más, se va a incidir un poquito más, por ejemplo, en los A3, que no están ahí incluidos. Ahora mismo, por ejemplo, el propano, se usa una normativa de GLPs para la pureza del propano. Entonces eso puede variar un poquito, porque puede bajar un poquito el FL, porque el producto se necesita más puro para refrigeración que para quemar. También se puede poner más dura en otro tipo de refrigerantes. Si hay alguna más, bueno, hay muchas más. Ahí he puesto unas cuantas solo. Si pusiera todas, creo que llenaríamos toda la pantalla. Estaríamos solo poniendo normativas y normativas y normativas que tenemos que saber. ¿Alguien más? Antes de que me eche este señor de aquí. Que estoy a punto ya. Es el momento de dar la opinión, de que todos aprendamos y venimos aquí a aprender. No, yo no enseño nada. Yo aprendo de vosotros. Pues Pedro, yo creo que estaba muy bien y gracias por vuestras aportaciones. Vamos a pasar que el amigo Cristóbal. Gracias, muchas gracias. Deja el micro ahí por su pregunta. Bueno, pues buenos días. En primer lugar, pues agradecer a FAR que nos invitara a estas jornadas que nos parecen extremadamente interesantes. Tengo que confesar, en primer lugar, que me resultó una invitación en principio incómoda porque Manel me invitaba o nos invitaba a hablar del futuro y con una visión de largo plazo, y eso siempre es difícil, ¿no? Sin embargo, afortunadamente existe directivas, comunicaciones, reglamentos, donde uno puede echar un vistazo y vislumbrar lo que puede ser esa planificación de futuro por parte de las distintas administraciones, y particularmente entiendo que aquí la Unión Europea como organización avanzada, ¿no?, que se puede calificar en cuanto a materia medioambiental y energética, al ser uno de los pilares de la política europea, ¿no?, pues sí que te puede dar esa visión a medio y largo plazo, y un poco en eso es lo que básicamente es fundamentado, pues lo que vamos a exponer aquí en esta pequeña presentación. Bueno, me gustaría empezar con esta idea. Uno cuando lee los manuales estos de presentaciones eficientes y todas estas cosas, pues le dicen, oiga, usted diga al principio el mensaje que quiere transmitir, porque ese es la forma de asegurarse que las personas que le están oyendo van a quedarse con ese mensaje. Y este es el mensaje que me gustaría trasladar en un entorno como este, donde tenemos una asociación, clúster, AFAR,
que está compuesto por empresas tan innovadoras y que han crecido y que están en el mercado internacional como es este grupo de empresas que están en AFAR, ¿no? Y creo que tiene todo el sentido, precisamente en este ámbito, exponer esta idea que puso en manifiesto la Unión Europea en su comunicación Una energía limpia para todos los europeos a final de 2017, y ya ha pasado también algún tiempo, en la que exponía que para crecer, para crear empleo, para crear riqueza, el liderazgo que tiene que ocupar la industria en esa transición hacia la energía limpia. Y esto aquí tiene un doble sentido en este sector, porque afecta tanto a los productos y a las instalaciones que se ponen en manos de los usuarios, como en los propios procesos fabriles que llevan a esos bienes y servicios que se prestan. Por tanto, esta cuestión y esta idea es creo que no es una mera idea que la Unión Europea o la Comisión Europea puso en una comunicación, sino que creo que con la realidad que hay aquí en Lucena es un principio que ya se ha adoptado por las empresas de AFAR, pero que además creo que no debe de nunca perderse como uno de los principios, de los pilares en este camino que quedan estos próximos años, en esta senda de esta transición que se habla tanto hacia una energía limpia, hacia una energía más limpia, y que está llena, todos lo sabemos, de oportunidades de crecimiento y oportunidades de desarrollo, de negocio para las empresas, pero también de creación de bienestar en Lucena y en los mercados internacionales y europeos, y sobre todo andaluces, donde participan las empresas de AFAR. Bueno, pues dicho esto, y como principal idea, he creído conveniente, aunque la presentación pretendo que sea lo más breve posible, sí fragmentarla en estos tres ámbitos. En primer lugar, pensar un poco para dentro de lo que es la industria de AFAR, y cómo el enfoque ambiental de esas políticas europeas, nacionales o andaluzas, les afectan, ¿no? En segundo lugar, ¿cuál es ese marco para la transición energética o transición ecológica, ¿no? Y ya estamos en un escenario a 2030 que es el que está marcando la planificación que se está cociendo en gran medida en este momento, ¿no? Y donde además creo que resulta de gran interés el ver cómo se está integrando los aspectos ambientales con los aspectos energéticos, porque esto, que siempre por su propia naturaleza han ido juntos, la realidad es que han sido políticas que se han llevado de manera muchas veces separada en su propio nacimiento, pero además después las entidades que las implementan y en las políticas y en la normativa que se desarrollan, ¿no? Sin embargo, la Unión Europea, yo creo que con gran acierto, establece una transición ecológica donde integra esos dos conceptos, y el plan nacional que ya está en marcha y que está ahora mismo en audiencia pública, ¿no? Se habla de plan integrado de energía y clima, ¿no? Hasta ahora esto no era, viene de un reglamento de gobernanza, ahora lo veremos, de la Unión Europea, pero que hasta ahora era la política energética, la política ambiental y distintas políticas, y cada vez se hace un enfoque más integrado de todas esas políticas. Y después, bueno, pues como era el objeto también de la petición de AFAR y de mi intervención, pues algunas pinceladas de ese principio de la eficiencia energética antepuesta a otros criterios, como en primer lugar la eficiencia energética, ¿no? Bueno, pues a ver si esto pasa. Hay que darle tiempo. Ahora. Ya ha pasado unas cuantas. Ahora. Bien. Bueno, pues aquí hay un esquema que me parece extraordinariamente interesante,
Y además, bueno, esto es de la comunicación esta que comentaba antes, de energía limpia para todos los europeos, que se publicó en noviembre de 2016. Es la comunicación que puso encima de la mesa ese famoso bloque de normativa, de modificaciones de las directivas de eficiencia energética, de energía renovable, de eficiencia en el transporte, que se conocen como el paquete de invierno, ¿no? Bueno, pues en este esquema se pintan unos engranajes y pensando precisamente qué significa eso de los engranajes, ¿no? Como mecanismos utilizados para transmitir potencia, ¿no? Pues precisamente aquí se engranan distintas políticas o distintos ámbitos que tienen que conectarse unos con otros, transmitirse para al final hacer esa unión de la energía y acción por el clima que se pretende, ¿no? Entonces, si no rueda la agenda de capacidades, no gira la unión de la energía y los principios de acción por el clima que estamos hablando. Si no gira ese mercado único digital, esa digitalización, no va a girar tampoco la unión de la energía. Si no funciona o empieza a funcionar esa economía circular para conseguir una economía más eficiente, difícilmente, vuelvo a decir, se conseguirán los objetivos climáticos y energéticos. Y desde luego, si no hay inversiones, si no se consigue movilizar las inversiones, no funciona, interviene la innovación, y si el mercado de financiación no gira, tampoco gira nada. Es decir, yo creo que antes, pues Pedro lo ha dicho también de una manera muy clara, esto no podemos pretender dar soluciones sencillas a problemas complejos, y hacen falta pues tener en cuenta muchas capacidades, muchos engranajes, ¿no? Para que efectivamente se puedan llegar a conseguir pues estos objetivos energéticos y ambientales, ¿no? Y la eficiencia energética pues está dentro de estos objetivos, como venimos diciendo. Bien, bueno, pues mirando un poquito para lo que es la industria, y bueno, sobra decir la importancia del sector industrial, pero como decía anteriormente una persona que había intervenido, hoy también es un buen día para reflexionar todos juntos, ¿no? Y aunque hablemos en alto cosas que son obvias, yo creo que no está mal que las compartamos, incluso repitiendo algunas cosas que han dicho otros ponentes, porque ya es inevitable incluso, ¿no? Pero sí que creo que es importante que consideremos que la industria vista como un motor esencial de productividad y de innovación, ¿no? No solamente es que la industria se sirva de esta productividad y esta innovación, sino que sea uno de esos engranajes que permiten que esa innovación pues ruede para que se consigan esos objetivos. Y la Unión Europea en este sentido empieza a tener unos objetivos cada vez más claros. Es cierto que si uno mira un poco una perspectiva de hace unos años, se ve claramente que la política industrial en los países de la OECD se ha dejado un poco de la mano. Ha tomado la delantera industrial países en vías de desarrollo, y en países de la OCDE, bueno, pues no se han hecho políticas activas de fomento de la industria, y sin embargo es un tesoro evidente, porque aporta gran parte del PIB, porque se mantiene y crea empleo estable y de más calidad que en otros sectores, y porque, bueno, y por muchos otros motivos, ¿no? Pero precisamente ahora, y a la vista de estos años pasados, empieza la Unión Europea, y veremos también que a nivel nacional y por supuesto a nivel andaluz también, a tener cada vez más claro que hay que reforzar la industria. Y cuando se mira cómo se refuerza esa industria, cómo se pretende reforzar esa industria, se habla de integración de cadenas de valor, se habla de inversión en tecnología, en innovación, se habla de digitalización, se habla también de transición hacia una economía hipocarbónica y más circular, y por supuesto siempre dentro de una dimensión internacional. En el ámbito europeo y en el ámbito nacional, precisamente hace unos días, el Consejo de Gobierno aprobó estas directrices generales para la nueva política energética,
el Consejo de Ministros en febrero de 2019 dijo que está escrito en estas directrices que España necesita impulsar una nueva política industrial, ¿no? Además se utilizan unas palabras que realmente son llamativas, porque vuelvo a antes, la industria europea en una nueva era industrial. O sea, estas son palabras de la comunicación europea, palabras de las directrices generales. Es decir, están, no sé si al que escribe se infla en ese momento y pone un término que quizás sea un poco exagerado, no lo sé, pero sí es cierto es que todo el mundo coincide en utilizar esos términos grandilocuentes de nueva era, nueva política, nuevas oportunidades, nuevas posibilidades, ¿no? Y un poco en línea con lo que decía antes Manel, de que se está en momentos donde puede haber disrupción en muchos ámbitos, en muchos sectores. También en estas directrices generales de la industria en España vuelve otra vez a apuntarse a 10 ejes de acción, y entre ellos volvemos a repetir la innovación, la digitalización, el capital humano, la regulación, la financiación, los costes energéticos, la internalización, el tamaño, el crecimiento empresarial. Es decir, siendo consciente de que estoy redundando las mismas ideas, lo que pretendo es poner de manifiesto que a nivel europeo, con los engranajes que hemos visto al principio, a nivel nacional y ahora veremos también a nivel andaluz, las claves del desarrollo industrial están muy claras. Las planificaciones industriales, energéticas, ambientales, todas apuntan siempre en el mismo sentido. Quizá la clave está en cómo se implementan esas políticas y en qué elementos se despliegan para que efectivamente se consigan aprovechar todas estas cuestiones, ¿no? Vamos a profundizar un poquito dentro de estas líneas o de ejes de acción en lo que es los costes de energía, que es uno de los ejes de estas directrices generales, y es que es evidente que la necesidad de una industria competitiva va ligada a la necesidad de tener una energía asequible, estable, que haga competitiva a esa industria, y además todo esto lo pintamos en letras de color verde porque precisamente las energías renovables, la eficiencia energética, un buen enfoque energético es una de las vías, no digo que la única, pero sí una de las vías, seguramente una de las más importantes, que pueden llevar a conseguir estas cuestiones, ¿no? Y cuando se habla de actuaciones que se pretenden desplegar, de estas directrices generales, en materia de costes de energía, se habla de unos estatutos específicos para el consumidor electrointensivo, crear redes cerradas de distribución, ¿no? Las redes, el despliegue de redes inteligentes en polígonos industriales, en zonas industriales, va a ser un elemento sin duda importante, el apoyo a la cogeneración, el seguimiento de los costes regulados, las interconexiones eléctricas y por supuesto también el impulso a la eficiencia energética en la industria usando tecnologías de desarrollo innovadoras, ¿no? Como elementos esenciales. Y hablando de sostenibilidad, pues en primer lugar se pone la economía circular como elemento de mayor enjundia, como reto de futuro, pero también se pone de manifiesto que la industria no solamente, insisto, se tiene que servir de la innovación medioambiental, sino que tiene que ser un motor de innovación ambiental, y eso que sea uno de los motores de la productividad y la competitividad. Y en este caso igualmente se habla de ecoinnovación, se habla de actuaciones relacionadas con el papel también ejemplarizante de las administraciones públicas, de la internalización de los costes ambientales y de la adopción temprana de medidas, ¿no? Para adelantarse a esa vulnerabilidad y esas fortalezas que pueden tener las empresas en relación a un asunto tan importante y tan en boga como es el cambio climático. Bien, como retos de futuro que aparecen en estas directrices nacionales están, por un lado, la digitalización y por otro lado, esa llamada transición ecológica, donde se destacan tres ventajas principales que creo que es importante que comentemos. En primer lugar, esa transición ecológica lleva aparejado o puede llevar aparejado una modernización
del modelo productivo. Es decir, cuando se cambia una máquina para colocar otra más eficiente, no solamente se está mejorando en eficiencia energética, también se está modernizando esa industria, ¿no? Esto es un elemento importante. Pero además de eso, esa transformación, esa transición ecológica está llevando ya de una manera muy clara a una transformación de los productos. Y en ese sentido, vosotros sois un ejemplo muy claro de cómo las industrias de AFAR están constantemente creando nuevos productos y relacionados con productos más eficientes energéticamente, más sostenibles en definitiva. Bueno, pues también es oportunidad de nuevos modelos de negocio, ¿no? Y las oportunidades de empleo y de crecimiento industrial, pues que lleven asociado también esta transición ecológica por esto el desarrollo. Bien. Bueno, en Andalucía hay un marco bien conocido, que es el marco 2014-2020 del Plan Económico de Andalucía, donde hay estrategias económicas, estrategias ambientales, estrategias sectoriales. Nuevamente, incidir en la importancia que tiene el desarrollo de políticas integradas, que aglutinen todos estos elementos económicos, ambientales y territoriales, y sociales e institucionales. En el ámbito industrial, la seña de identidad de la estrategia industrial a 2020 es, volvemos otra vez, a la creación de empleo estable de calidad, a movilizar la inversión, a tener una visión más competitiva, una mayor capacidad innovadora, etcétera. Y en el ámbito energético, pues Andalucía pues tiene unos recursos excepcionales en cuanto a recursos energéticos naturales, una gran experiencia en el despliegue de medidas de eficiencia energética y de en todos los sectores y también en el de las energías renovables. Bueno, pues Andalucía tiene a 2020 una estrategia energética que viene a ser una política de transformación también energética, con unos objetivos enormemente ambiciosos desde el punto de vista energético, más ambiciosos que los que se plantean a 2020 a nivel europeo y a nivel nacional, pero no es por otro motivo que por esto que decía antes, por el potencial que tiene Andalucía de aprovechamiento de recursos naturales y también de medidas de mejora de la eficiencia energética y descarbonización. Bien, bueno, pues vista esta política, este enfoque ambiental de la política industrial, echar un vistazo a esa marco estratégico de la transición ecológica, ¿no? Y ahí, evidentemente, pues es un referente fundamental el Acuerdo de París, la Agenda de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, la Agenda 2030, y cómo esto se traduce dentro de este paquete de invierno que comentaba anteriormente, en este reglamento de 2017 sobre la gobernanza de la Unión de la Energía y de la Acción por el Clima, que insta a los Estados miembros a desarrollar el Plan de Acción Integrado de Energía y Clima, que los Estados miembros tienen que entregar en este año 2019, y la estrategia de bajas emisiones a largo plazo con el horizonte de 2050. Bueno, pues España ya hace unos días aprobó el Consejo de Ministros este marco estratégico que se compone de 3 patas. Ya antes Arcadio pues ha adelantado muchas de estas cuestiones, yo pues, pasaré un poco por encima. Sí me parece importante pues comentar que estas 3 patas del marco estratégico de energía y clima se compone del Plan Nacional Integrado, que ya se ha comentado, del anteproyecto de ley de cambio climático y transición energética, y de esa estrategia de transición justa, donde lo que se busca es que nadie se quede atrás. Cuando digo nadie, la estrategia se refiere a ningún territorio que se vea afectado por este cambio o esta transformación del modelo productivo hacia un modelo ambientalmente sostenible, ¿no? Y que se aprovechen pues esas oportunidades de empleo, esa necesidad de formación profesional, y que se desplieguen esas políticas activas que sean necesarias para aprovechar todas estas oportunidades. Bueno, pues la medida del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, en esto ya Arcadio me adelantó antes y lo ha explicado fenomenalmente, así que no tengo más que decir que incidir en que hay unos objetivos que son realmente ambiciosos en tanto a reducción de emisiones, a aportación con energías renovables, a energía procedente de fuentes renovables también para el transporte,
a mejora de la eficiencia energética, y que además esto, que tiene una visión a 2030, tiene otra vuelta de tuerca a 2050, bueno, pues como se ha explicado antes, buscando esa neutralidad climática, ¿no? Y un sistema eléctrico 100% renovable al 2050, ¿vale? Por tanto, en el 2050 no debe de haber ya, si se cumple esta previsión, este plan, pues ya no debe haber pues otras centrales de carbón ni de nada, ni ninguna tecnología que no sea las procedentes de energías renovables. Finalmente, el principio de anteponer la eficiencia energética es algo que conocéis perfectamente, que no hay más que bucear un poco por vuestros catálogos y por vuestra trayectoria para ver claramente que este grupo de empresas asociadas a FAR o que forman a FAR han destacado y están destacados en esta materia, y creo que con buen sentido y en una magnífica dirección, porque los tres principales objetivos de esta Unión por la Energía, hacia donde va la Unión Europea en esta materia, es, en primer lugar, anteponer la eficiencia energética, ¿vale? Después se pretende un liderazgo en energías renovables y también ofrecer, se dice, un trato justo a los consumidores. Bueno, todo eso también, pero la eficiencia energética es lo primero, ¿no? Lo cual, bueno, es razonable a todas luces, ¿no? Hay en este camino de eficiencia energética motivos para estar esperanzados en el cumplimiento de estos objetivos, que son ambiciosos pero son factibles. Si vemos, este es un análisis en esta gráfica de aquí del periodo 2005 a 2014, es un periodo suficientemente amplio para poder analizar qué pasó en ese periodo en referencia a la eficiencia energética en la Unión Europea, en la Unión de los 28 Estados miembros, y se ve que las políticas desarrolladas ya en esta línea que hablamos en este periodo, pues ha hecho reducir en su conjunto la intensidad energética en cuanto a ahorro energético, y eso incluso teniendo un efecto de crecimiento del consumo de energía por la actividad, es decir, la actividad industrial, la actividad ha crecido y eso ha hecho que crezca el consumo de energía. Hay también un efecto estructural, porque bueno, entraron distintos Estados miembros con una estructura diferente de consumo, ¿no? Y eso hizo que se incrementara globalmente el consumo de energía, pero sobre todo lo que pesó, y ahí se ve claramente, es el efecto de la intensidad, es decir, de la intensidad energética. Y eso significa eficiencia energética, porque se puede producir más consumiendo menos energía. Eso en términos ingenieriles, todos conocemos perfectamente este concepto de dar más consumiendo menos recursos. Y en este caso se vio y se ha visto que en este periodo de 10 años la Unión Europea, el conjunto de la Unión Europea, han conseguido producir más con mucha menos cantidad de energía, ¿no? Y este es el camino de la eficiencia energética que deben de transitar en los próximos años y seguir ahondando las industrias para ser más competitivas, pero además en este caso, como producir unos bienes y servicios que además tienen que hacer más competitivos a otras empresas, pues puede ser motor también para que por esa vía también se consiga aumentar esa eficiencia energética en la economía andaluza, europea, ¿no? Bien, internacional, porque está en todos los países. Bueno, ahondando un poquito en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, podemos ver varias cosas que nos parecen interesantes. La primera es cómo el legislador nacional pretende o vislumbra cómo se va a conseguir esos 36.800 kilotep que se necesitan ahorrar entre enero de 2021 y 2030. Y eso, en primer lugar, lo reparte por sectores. Y dice, bueno, el transporte va a tener que ahorrar para conseguir este objetivo cerca del 40%, lo cual es lógico porque el transporte, bueno, es el sector que más energía consume, ¿no? Por tanto le corresponde más. La industria un trozo importante también de la tarta, con un 28%,
Pero ahí está el sector residencial, el sector terciario, incluso la agricultura. Yo creo, y no sé si me equivoco, vosotros estáis en todos los sectores, en todos estos sectores, ¿no? Y yo creo que esta reflexión que hoy estamos haciendo aquí, viendo estas ideas, ¿no? Y esta planificación, nos tiene que también servir de alguna manera para orientar nuestros negocios o ver en los próximos años dónde se van a poner los esfuerzos en cuanto al ahorro de energía, a la eficiencia energética, ¿no? Y en esta otra gráfica de esos 3.000, de esos 36.800 kilotel que se tienen que ahorrar en distintas medidas, en distintos ámbitos, esto ya también lo ha puesto también ante Arcadio y lo ha explicado fenomenalmente. Yo sí me gustaría añadir que estas 10 columnas que aparecen ahí corresponden con las 10 medidas que incluye el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima en cuanto a las medidas que se pretenden desarrollar para conseguir esos 36.800 kilotel de ahorro hasta 2030, y que creo que esto os afecta muy directamente. Os afecta muy directamente porque aquí hay columnas donde intervenir, y antes Arcadio ha señalado, y a mí me parece especialmente también interesante la 2.9, que es la que está pintada en violeta, que son 3.350 kilotel, que se llama Medidas de Eficiencia Energética está tan pequeñito, en equipos de climatización, lo tengo aquí en la siguiente, esta que está pintada aquí. Estas son las 10 medidas, y la medida 9 es la medida de eficiencia energética en equipos de generación de frío y grandes instalaciones de climatización del sector terciario e infraestructuras públicas, ¿vale? Es la medida 9 de las 10 medidas de eficiencia energética. En todas intervenir. Las 4 primeras medidas se refieren al transporte, en cambio modal, medida más eficiente en medio de transporte, renovación del parque automovilístico, impulso del vehículo eléctrico. Todas estas cuestiones se refieren al transporte. Hay otras que se refieren a los procesos industriales, otras al sector residencial y a renovación de equipamiento en este sector. Y hay la 8, la 9, particularmente creo que son especialmente de aplicación en lo que es AFAR, ¿no? Bien. Me ha parecido interesante detenerme, y ya con esto acabo, en la medida 9. Y me ha parecido interesante porque, aunque vosotros ahí no veis prácticamente nada, lo que sí creo que es importante es que este plan está en alegación pública, y acaba mañana. Mañana, el día 22, acaba. Pero yo os pediría que leyerais esto bien, porque esta es una medida que os afecta a vosotros directamente, y creo que lo que pone aquí no va completamente alineado con vuestros intereses. Lo digo por una cuestión. En primer lugar, porque se habla de la descripción, y está muy bien que identifica las medidas de renovación de grandes instalaciones de climatización, de renovación de equipos de frío, inmobiliario, de conservación y congelación. A mí me parece estupendo eso, pero si veis el detalle y veis después las submedidas, lo que está diciendo es que se van a hacer se van a desplegar ayudas a fondo perdido y medidas financieras y otro tipo de medidas para equipos generadores de frío que mejoren la eficiencia energética mediante la incorporación de sistemas de regulación y control, bien, la recuperación de calor de condensación y evaporación, bien, y punto. Ya explico un poquito más. Y dice, en el caso de muebles frigoríficos, instalaciones de tapas o puertas y sustitución de los sistemas de iluminación por otros de menor consumo energético y menor disipación de calor. Lo cual me parece que está muy bien, pero creo que faltan muchas cosas. Entonces, no, sí. Mañana 22 acaba el plazo para hacer alegaciones. Entrar en la página web del Ministerio, en la primera página, y por favor, hay un formulario muy sencillo para hacer alegaciones, que sea el sector, el propio que diga, oiga, usted, esto está muy bien, pero por lo menos ponga entre otras medidas, ¿vale? Para que quede abierto a otras posibilidades y esto no esté viciado desde que nazca, ¿vale? No es por nada, sino porque, insisto, que esta medida está muy bien. Yo creo que además tenemos que felicitarnos que dentro de las 10 medidas de eficiencia energética hasta 2030 se haya señalado directamente a los muebles refrigerados y tal, porque hay otros muchos ámbitos que nos aparecen dibujados textualmente. Eso está fantástico, pero que, hombre, que se haga bien, ¿no? Que se haga bien, ¿no? Entonces, precisamente,
no estoy diciendo ninguna crítica a nadie, lo único que estoy diciendo es que como está en información pública, ahora es el momento de aportar para que se mejore esta regulación y cuando se mande a Europa ya vaya lo mejor posible, por lo menos que no se quede nada fuera. Bueno, estos son trabajos, pero oportunidades que el sector va a tener claramente para los próximos años y bueno, y pues en lo que nos toca desde la Agencia de la Energía y dentro de la Consejería de Hacienda, Industria y Energía, pues puedo decir que desde luego siempre estamos abiertos a mantener una comunicación lo más fluida posible con las empresas del sector del frío de Lucena, de AFAR. Por suerte tenemos unas excelentes relaciones con Manel y con la Junta Directiva y la conservamos como un tesoro, pero que también somos conscientes de que eso tiene que servir para que las demandas de las empresas y las necesidades de las empresas las conozcamos y entre todos pues podamos articular soluciones a las cuestiones que se puedan plantear, siempre desde la perspectiva de la competencia autonómica, pero bueno, yo creo que hay margen seguro de poder o bien servir de altavoz a otras instituciones o en sí mismo pues hacer la regulación o las normativas o los enfoques que sean necesarios para tratar de acompañaros en este recorrido que tenéis fantástico de futuro, porque en fin, creo que siempre lo decimos, en Lucena tenemos un tesoro y con AFAR tenemos y con las empresas del sector tenemos un tesoro. Andalucía tiene un tesoro que debemos de conservar y de alentar. Para que luego digáis, nos hace buena publicidad, Muchísimas gracias, Cristóbal, muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, antes de que vaya la siguiente mesa, no quiero olvidarme, yo os voy a pedir a los asistentes, ya que lo habéis oído, que al que se le tenga bien esta tarde tener un huequecillo, si encuentra como esta ponencia en concreto, os la voy a enviar ya, en cuestión de minutos. O sea, en minutos, en cuanto esto acabe el cóctel, cojo el correo y os lo envío a todos. Os ruego, si tenéis esta tarde unos minutos y a alguno se le ocurre alguna cuestión de lo que ve, me la envíe inmediatamente, porque yo, si no, esta noche, mañana, estoy en la web del Ministerio poniendo si hace falta nombre y apellidos, punto y lo que haga falta, pero para, efectivamente, al menos que una vez más no pasen de nosotros. ¿Ok? Muchísimas gracias. Venga, pues vamos a la siguiente.